Me da mucho gusto que esté prácticamente lleno el auditorio a esta hora. Regularmente nos aguantamos unos 5 minutitos más para que llegue más gente, pero tenemos dos buenas razones. Una, la presencia del doctor Larios, y dos, el tema que es absolutamente de actualidad para el país y para nosotros que nos dedicamos a esta área de la salud en el trabajo. Como dice la invitación que se les mandó, pues es justamente acerca de la reforma laboral. El doctor Enrique Larios Díaz es doctor en Derecho Laboral, es presidente del Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de la UNAM, es miembro de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, fue presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, actualmente es también consejero universitario de la UNAM y es, siempre nos ha apoyado en los cursos monográficos, en los diplomados, y también es profesor y tutor del programa de maestría y doctorado en Ciencias en Salud en el Trabajo desde hace ya varios años. Y hay mucho que decir del doctor, pero me echaría aquí toda la sesión, y yo creo que lo más importante es escuchar lo que nos viene a presentar el doctor Enrique Larios. Doctor, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias. Distinguido auditorio, doctor Rodolfo Nava, muchas gracias por esta oportunidad que me dan de poder platicar con ustedes. Ya no sé de qué voy a platicar porque la reforma es todo esto, si ustedes quieren. Comenzamos a leerlo parte por parte. Pero en verdad siempre es un privilegio estar aquí en la Facultad de Medicina, pertenecer al posgrado al programa de posgrado de maestría y doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud. Y le agradezco mucho al doctor Rodolfo Nava, que es un luchador social, es un médico social en la lucha por esta disciplina que es la salud en el trabajo. Le reconozco sus atenciones, su valía al doctor Nava, y la invitación de esta facultad, y estar con ustedes pues es un gran honor. Bien, también quiero saludar aquí a nuestros amigos que vienen de Nayarit, que están aquí con nosotros. Bienvenido, por favor, mi querido amigo Sandoval, Benjamín Sandoval, un abogado que viene de allá nada más especialmente para esto. No, viene una audiencia, pero tuvo el cuidado y el afecto de venir. Te agradezco mucho. Y a todos ustedes, bienvenidos. Bien, miren ustedes, vamos a ubicarnos. Está todavía en curso una reforma laboral. Esta reforma laboral viene a reglamentar una reforma de 2017. Es decir, en 2017 se reformó la Constitución. El artículo 123 constitucional tuvo reformas, también el artículo 107, pero lo fundamental es en el 123. ¿Cuál es el objeto de la reforma? ¿Por qué viene este tipo de reforma? El asunto principal es que en diferentes empresas existen contratos colectivos para la protección de los patrones. Y ustedes, alguien puede decir, bueno, qué bueno que se protejan los patrones. No. El contrato colectivo, a contrario sensu, es para proteger a los trabajadores. Por eso lo ilógico que surja esto. Además es ilegal. ¿Por qué es ilegal? Porque los líderes sindicales firman los contratos colectivos, no se ha acabado, todavía sigue sucediendo hoy.
firman los contratos colectivos a espaldas de los trabajadores, sin consultarles. Y entonces esto generó un problema que llevó al gobierno mexicano, lo llevó al banquillo de los acusados en la Organización Internacional del Trabajo. Por supuesto que esta es una lucha de muchos años. No crean ustedes que esto surge así de repente. El gobierno anterior se vio obligado a reformar la Constitución. No la reformó de la mejor manera. Y sí le reclamo yo al actual gobierno que, teniendo todo para reformar la Constitución y hacer una reforma de fondo, se quedó con la reforma anterior e hizo una reforma pues, siguiendo un modelo neoliberal. Entonces, creo que todavía, a pesar de que esto ya lo aprobó la Cámara de Diputados, lo van a aprobar, porque ya eso es una cuestión de un pacto político, lo va a aprobar el Senado de la República. Esto es lo que va a ser la nueva Ley Federal del Trabajo. No es tan nueva, es la misma de 1970, pero con tantas reformas que alcanzaba para hacer una nueva Ley Federal del Trabajo. Es decir, alcanzaba para hacer una nueva ley. Son más de 500 artículos los reformados. Entonces, quiere decir que tiene un calado profundo la reforma en materia laboral. Bien, vamos a nuestro tema. Salud en el trabajo. ¿Qué se reforma de la salud en el trabajo? Prácticamente nada. Prácticamente no hay reformas en materia de salud en el trabajo. Hay algunas cuestiones que podríamos señalar, establecer de lo que nos establece respecto de la salud en el trabajo, pero que sea algo de fondo, algo profundo, no tenemos nada profundo. Una de las cuestiones que sí es importante en la reforma es que se modifica el artículo 513. ¿Qué expresaba el artículo 513 en la ley de 1970? Decía que el presidente de la República tenía que expedir las nuevas tablas de enfermedades del trabajo. Entonces, pasamos en 1970, esta ley se promulgó en 1970, era el gobierno de Díaz Ordaz, pero ya iba de salida. Pasó Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, Calderón, Peña, y nadie la reformó. O sea, porque estaban 8 gobiernos. Nadie quiso aventarse el tiro de reformar la tabla de enfermedades. Es decir, la tabla de enfermedades sigue siendo la misma de 1970, anacrónica y con una falta de cuidado a ese tipo de tema, que es un tema muy sensible en la sociedad y en los trabajadores de México, porque somos de los países que tienen más accidentes de trabajo y que las enfermedades de trabajo se ahogan. Se ahogan porque muchas veces no se reconocen. Y litigar una enfermedad de trabajo, un accidente de trabajo, es litigar contra 2. 1, el patrón, y 2, el seguro social. Esa es la verdad, ¿eh? Porque el seguro social dice, no, yo no quiero, yo no. Bueno. La reforma de 2012, impulsada al 11:45 en el gobierno de Calderón, modificó este artículo. Y entonces dijo, no, esa obligación ya no va a ser del presidente, porque como el presidente es un semidios, no lo molesten con la tabla de enfermedades. ¿El que va a saber de enfermedades de los trabajadores?
sabe de la enfermedad de su bolsillo, pero no de los trabajadores. Y entonces, esta facultad se le pasó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Se estuvo discutiendo mucho durante el sexenio pasado para poder divulgar, para poder poner en práctica una nueva tabla de enfermedades del trabajo. Resultado, los patrones nunca quisieron aceptar la nueva tabla porque se incrementan las enfermedades del trabajo. El doctor Nava estuvo allí en esa lucha, eso me consta, y se establecieron otras enfermedades que ya los marcos internacionales nos obligan. Dijeron, los patrones no, y el gobierno anterior dijo no. Hay algo interesante ahora que se reforma dentro de ese propio artículo y que nos dice que se reformarán. Esta tabla se tiene que expedir, se tiene que modificar, pero anexan que se debe de consultar, y lo importante es a los especialistas en la materia. Y creo que los especialistas en la materia están aquí. Por eso hay que estar muy pendiente para estar exigiéndole a la Secretaría del Trabajo, y en concreto, sin acento, a la Secretaria del Trabajo, ¿verdad?, que necesitamos una nueva tabla de enfermedades del trabajo y que necesitamos insistir, pelear, porque las cosas no se dan gratis en ningún lado. Entonces, esto es una cuestión interesante porque ya le dan un valor a la opinión de los especialistas. Entonces, nos va a llevar a ciertas cuestiones que me parecen muy interesantes en materia de salud en el trabajo. Vamos a ver, dice, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social actualizará las tablas de enfermedades de trabajo y de evaluación de las incapacidades permanentes resultantes de los riesgos de trabajo, mismas que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación y serán de observancia general en todo el territorio nacional. Para este efecto, dicha dependencia escuchará la opinión de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, de la Secretaría de Salud. Entonces, aquí aumenta la Secretaría de Salud, cambia la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, dice, así como de los especialistas en la materia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Apersonarnos. Hay que apersonarnos y decir, señores, tenemos voz porque nos lo permite la ley. Si no nos apersonamos, no nos pelan para darnos a entender rápidamente. ¿Sí está claro? Entonces, esta es una cuestión que me parece muy interesante. Otras reformas que aparecen en la ley que tienen que ver con la salud en el trabajo, en el capítulo de riesgos de trabajo, el artículo 503, aumenta cuando dice el pago de la indemnización en los casos de muerte por riesgos de trabajo. Dice, antes decía así, para el pago de la indemnización en los casos de muerte por riesgos de trabajo se observarán las normas siguientes. Le aumentaron esto. Para el pago de las indemnizaciones en los casos de muerte por riesgos de trabajo o desaparición derivada de actos delincuenciales. Entonces, ¿qué es lo que estamos ajustando? Pues ajustando el mundo al mundo de la delincuencia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se reclamaba un pago por actos de un riesgo de trabajo, una muerte en el ejercicio del trabajo, en los litigios, los patrones contestaban, pues esto fue un acto delincuencial, yo no tengo nada que ver. Y la seguridad está a cargo del patrón. Pero en los litigios, pues hay muchas mañas.
y hay que combatirlos con mucho cuidado, pero aquí ya nos dicen, bueno, sí, hasta los actos de la desaparición o desaparición derivada de actos delincuenciales. Este tema de los actos delincuenciales nos lo van a repetir por acá en otro artículo que tampoco tiene mayor cuestión de importancia. Pero vamos a explicar algunas cosas positivas de la reforma. No todo es malo. Sí, a mí me gusta criticar, pero las cosas que están bien, también hay que decir que están bien, ¿verdad? ¿Cuáles son las cuestiones? ¿En dónde está el campo positivo de la reforma? El campo de la reforma está en la materia sindical. ¿Qué quiere decir esto de la materia sindical? Miren ustedes, muchos sindicatos, la gran mayoría de los sindicatos, ha caído en el descrédito. ¿Por qué ha caído en el descrédito el sindicalismo? Porque se han apoderado de los puestos sindicales pillos. Y entonces nosotros cuando escuchamos hablar de sindicatos, y sobre todo cuando platico con mis alumnos de licenciatura en la Facultad de Derecho y hablamos de sindicatos, pues piensan que es un mundo tenebroso y que es un mundo de pillos y es un mundo de abusivos. Y no les falta razón. Sí, no les falta razón por esto, porque en el campo sindical existen muchos sindicatos que han estado de por vida. Voy a mencionar qué centrales son. Y ustedes las conocen, la CTM, la CROC y algunas otras, pero esas son las dos principales. Y estas dos han vivido, ¿de quién han vivido? De los trabajadores. ¿De dónde se han enriquecido los líderes sindicales? De los trabajadores, de las cuotas sindicales. No todo está podrido en el mundo sindical, debo de decírselo. No todo está podrido. Hay sindicatos muy cuidadosos, hay sindicatos que sí eligen a sus directivas, pero en el otro campo, en ese campo tenebroso, ¿por qué existían esas directivas sindicales? ¿Por qué estaban empoderadas? Porque el gobierno manipulaba a esas directivas sindicales. Las utilizaba como maquinita de votos, pero ya se les desconchavó la maquinita desde el 1 de julio del año pasado. Entonces ya no sirven como maquinita de votos. Ya no sirvieron. Los trabajadores de una u otra manera se dieron cuenta de que esto existía y se fueron a votar en contra de un sistema que le llamábamos sindicalismo corporativo. ¿Por qué? Porque estaba incorporado al gobierno. No les importaba si el trabajador tenía necesidad, no tenía necesidad. Lo que se trataba de hacer era cumplir las instrucciones desde el gobierno. Se emitieron tomas de nota de directivas sindicales por adelantado, todavía no había elección y ya tenían la toma de nota. ¿Qué significa la toma de nota? El reconocimiento del gobierno de que esa era la directiva sindical que iba a gobernar ese sindicato durante 4, 5, 6 años más. Y eso se encontró, por ejemplo, en este señor que está ahora desaparecido, un señor de apellido de Champs. ¿Sí? Bueno, está desaparecido. No es desaparición forzada. Más bien es desaparición autoforzada. ¿Sí? Pero este señor tenía la toma de nota previa a las votaciones. ¿Qué nos da de resultado esto? Que el gobierno manipulaba la votación en esas centrales de trabajadores, en esos sindicatos importantes, y claro, tenían la posibilidad de estos líderes de llevar a sus trabajadores a mítines, o sea, para estar de serviles del poder. Y así se vivió durante décadas. Podríamos hablar de los años
40 en adelante, de los años 40 en adelante, cuando en la CTM expulsan a Vicente Lombardo Toledano y llega un personaje que todos, algunos, no todos, pero algunos de ustedes recordarán, que se llamó Fidel Velázquez, y Fidel Velázquez, bueno, pues perduró hasta su muerte en la Central de Trabajadores. ¿Hacía votaciones? No hacía votaciones. ¿Cómo lo reelegían? Pues simplemente porque papá gobierno decía que ese seguía siendo el líder. Después vinieron otros líderes de menor monta, pero de la misma casa, de la misma corrupción, para ser claro. Entonces, todo este mundo de corrupción, lógicamente que ha desprestigiado al sindicalismo. He platicado muchas veces con líderes sindicales y a veces no me entienden, pero hay un factor que se utiliza hoy en la mercadotecnia. No vendo nada, pero hay que conocer psicológicamente algunas cosas. En la mercadotecnia es la imagen pública. Hay que cuidar la imagen pública del funcionario. Hay que cuidar la imagen pública de las instituciones. Hay que cuidar la imagen pública de las empresas. Y hay trabajos para poder cuidar la imagen pública. En el campo de los sindicatos, la imagen pública se ha descuidado, incluso entre los sindicatos que no tienen esas mañas. Porque hay otro sindicalismo, un sindicalismo que se denominó independiente. Bueno, este sindicalismo independiente no ha tenido también el cuidado de procurarse una imagen pública accesible. Cuando yo he platicado con jóvenes, oiga jóvenes, y pertenecer a un sindicato, maestro, ¿cómo nos pide usted esas cosas, maestro? ¿Dónde está su prestigio? Les dije, bueno, jóvenes, qué bueno que dicen que tengo prestigio y no que tengo reputación. ¿Verdad? Pero bueno, ¿qué pasa con la reforma de carácter laboral? Miren ustedes, como parte de esa presión que se le hizo al gobierno pasado por parte de los sindicatos independientes y del sindicalismo internacional, el anterior presidente se vio obligado a firmar el convenio 98 de la OIT. Debo de decirles a ustedes para ilustrar. La Organización Internacional del Trabajo tiene 2 convenios fundamentales en materia sindical, el convenio 87 y el convenio 98. El convenio 87 México lo firmó desde los años 50 y el convenio 98 nunca lo quiso firmar México. El convenio 87 es sobre la libertad sindical. Esa libertad sindical de que el trabajador, primeramente tenemos la libertad sindical individual, el trabajador tiene derecho de ingresar al sindicato, de salir del sindicato, renunciar al sindicato, o de formar otros sindicatos. Es una libertad para el trabajador. Entonces esa es la libertad sindical individual. Y la libertad sindical colectiva, que también está en ese mismo convenio, es que los sindicatos como personas morales tienen también derecho de formar federaciones, confederaciones, incluso poder ser parte de los sindicatos internacionales. Eso no nos lo establece nuestro marco legal, pero lo establece el convenio 87 y por eso es parte de la normatividad mexicana. Entonces, los sindicatos pueden participar en esa vida de carácter internacional, formar confederaciones internacionales y hay confederaciones muy importantes. Está la industria OIT, Global Industrial Oil, que es un
sindicato internacional muy importante que tiene una seria influencia en el sindicalismo independiente de México. Bueno, eso ya estaba en el convenio 87, pero hay otro factor muy importante que se llama la negociación colectiva. Y ese factor de negociación colectiva está en el convenio 98 de la OIT. Ese convenio 98 se resistió el gobierno mexicano a firmarlo durante años. Pasaron sexenios y sexenios desde los 50 para acá y México dijo, o el gobierno de México dijo, no firmamos el convenio 98. ¿Qué contiene el convenio 98? El tema de la negociación colectiva. ¿Y qué significa eso de negociar colectivamente? Primero, tiene dos caras la negociación colectiva. Una, que los trabajadores puedan participar en los elementos que se le deben de exigir al patrón para poder modificar el contrato colectivo de trabajo. Este es un derecho de los trabajadores, sin embargo, es poco practicable. Podría decir que son contados los sindicatos que practican la negociación colectiva interna. Y esta negociación colectiva interna es muy importante para que el trabajador esté de acuerdo en apoyar a su sindicato para el supuesto de que se llegue a una huelga. ¿Sí? Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué se tiene que llegar a la huelga? En alguna ocasión un profesor me decía, es que es muy violento hablar de huelga. Y yo le decía, es más violento hablar de hambre. ¿No? Es más violento hablar de hambre. Hablar de injusticia es mucho más violento. Pero, ¿por qué se tiene que llegar al emplazamiento a huelga? Porque si no se emplaza a huelga los patrones jamás se sentarían a la mesa de las discusiones. Entonces, por eso se emplaza y tienen que ir obligados a sentarse a la mesa de las negociaciones. No ha habido otra forma y es una forma universal, no es propia, no es calentura nuestra, ¿verdad? Se practica en muchas partes del mundo. Entonces, el convenio 98 nos abre esa puerta, nos dice, tienen que los sindicatos, las dirigencias sindicales tienen que consultar con sus bases qué es lo que va a contener el pliego petitorio. Y hay muchas formas, se puede, formas ordenadas, formas de discusión, pero deben de participar los trabajadores en el establecimiento del pliego petitorio hacia los patrones. La segunda negociación es frente al patrón. Ya tengo el pliego petitorio, ya tengo los elementos y ahora voy y le digo, patrón, aquí está mi pliego petitorio. Ahora sentémonos a discutir sobre el pliego petitorio. Y entonces las directivas sindicales no están solas, las directivas sindicales tienen el apoyo de los trabajadores. Claro, estoy hablando cuando se está negociando de manera correcta, porque las negociaciones, como podríamos decir coloquialmente, en lo oscurito, ¿para qué quieren a los trabajadores? Van y negocian, pero no van a negociar los beneficios de los trabajadores, van a buscar los beneficios del líder sindical. Entonces, eso es lo que sucede. Pero ahora la ley nos trae esto que dice el convenio 98 y que México lo acaba de suscribir ya lo firmó el presidente anterior, obligado, pero lo mandó con una consigna para pedirle a la Cámara de Senadores que lo congelara. Entonces lo firmó y se quedó congelado. Cambiaron las cosas, cambiaron los factores de poder en la Cámara de Senadores. Llega la nueva legislatura y dice, a ver, este convenio que tienen por ahí guardadito, vamos a procesarlo. Y lo procesaron. Hay muchos patrones que dicen, es que ahora los trabajadores van a tener la posibilidad de tener 2 o 3 sindicatos dentro de una empresa.
Eso ya existía. Eso no es nuevo. Es que ahora los trabajadores van a tener la posibilidad de elegir a sus líderes. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que tengan esa posibilidad! En fin, el marco jurídico que se establece en la reforma laboral beneficia de manera muy importante la vida sindical. Lo que se busca es que haya democracia sindical. Miren, hay varios temas importantes en el mundo sindical. Uno es la autonomía del sindicato. Y un sindicato debe de ser autónomo del patrón y autónomo del gobierno. Si es dependiente del patrón o es dependiente del gobierno, ya no está cumpliendo su función. Por eso, el sindicato debe de ser autónomo del patrón o autónomo del gobierno. Esto no significa que sea un sindicato autista, es decir, que nunca hable con el patrón o nunca hable con el gobierno. No, sí, una cosa es hablar, pero otra cosa es hacer cochupos. Entonces esa es la situación de que sí son interlocutores de los trabajadores. Pero una de las cuestiones es que tengan autonomía. La segunda cuestión importante es la democracia sindical. La democracia sindical se vive hacia adentro del sindicato. Es cuando los sindicatos tienen la posibilidad de poder discutir sus condiciones de trabajo. Y entonces los trabajadores puedan exigirle a las directivas sindicales que exijan mejores condiciones de trabajo. No solamente son las económicas. Fíjense ustedes, hay regularmente en los emplazamientos a huelga, los pliegos petitorios que muchas veces se hacen sin consultar a los trabajadores, se olvidan de algo que ustedes sí van a entender. Se olvidan de la salud de los trabajadores en el puesto de trabajo. Hay contratos colectivos de trabajo en que la salud de los trabajadores la venden. Dicen, hay un trabajador, los trabajadores están expuestos a todo este medio ambiente agresivo, ¿sí? Bueno, dale una prima del 10% más del salario y que se aguante. Y con eso, dice el patrón, pues yo ya la salvé, sigan trabajando. Y así hay trabajadores del asbesto, así hay trabajadores en Pemex y en otras instituciones en las que se está sujeto a un medio ambiente agresivo, pero no le reclaman al patrón. ¿Cuál es el momento idóneo para hacer esa reclamación? La negociación colectiva. Queremos mejores condiciones de trabajo en la empresa. Queremos proteger la salud de los trabajadores. Las normas laborales tienen una gran carga de protección a la salud de los trabajadores. A mí me parece que en la ley que hizo Mario de la Cueva, con algunos otros prestigiados personajes, pero estoy seguro de que consultaron a algunos médicos que sabían cuál debía ser la virtud de la ley. Y la ley es cuidar la salud de los trabajadores en el empleo. No es toda la salud, eso es parte de la salud pública, pero la salud en el trabajo la deben de cuidar precisamente los sindicatos, porque es la salud de sus trabajadores, precisamente para que no estén sujetos a contingencias que les puedan llevar a accidentes o a adquirir enfermedades, porque la salud no se recobra. Hay cuestiones de salud en las que ya no vuelve a ser el mundo igual para el que sufre el accidente o el que sufre la enfermedad. Bien, ¿por qué saco el tema? Porque ahora la ley se va ajustando a esos marcos normativos internacionales del Convenio 98, y eso es una de las virtudes de la ley. La virtud de la ley es que el campo sindical dice, ajústate a una negociación del orden colectivo. No nos dice que sea, muchas gracias, no nos dice que sea para la salud en el trabajo, porque sirve para todo, puede servir para todo, para mejorar los salarios, qué bueno, para que haya habitación para los trabajadores, qué bueno,
para que tengan transporte los trabajadores, qué bueno. Pero un capítulo muy interesante es que a través de los contratos colectivos de trabajo se pueda cuidar la salud de los trabajadores. El doctor Jorge Fernández Osorio, que es el padre de la medicina del trabajo en México, que aquí el doctor Nava, aquí le hicimos un homenaje en este mismo auditorio al doctor Jorge Fernández Osorio, en lo personal a mí me enseñó eso, que había que buscar a través de los contratos colectivos de trabajo cómo proteger la salud de los trabajadores en el empleo, cómo protegerlos de las condiciones agresivas, de los medios ambientes agresivos a la salud de los trabajadores. Hoy en la ley tenemos las herramientas suficientes, pero habrá que culturizar a las directivas sindicales, habrá que culturizar a muchos abogados para que a la hora de preparar un pliego petitorio se fijen en las cuestiones que tienen verdaderamente importancia, y una de las más importantes es la salud de los trabajadores en el empleo. Ese es el campo que yo considero más importante de la reforma. La gran virtud de este tipo de normas, reformas, adiciones, derogaciones, etcétera, que tiene la reforma laboral, nos permite precisamente el campo para que los líderes sindicales escuchen. Tienen la obligación de escuchar a sus bases y tienen la obligación de que cuando lleguen a un acuerdo, antes de que sea aprobado, debe de pasar por la votación de los trabajadores. Y esto me parece muy importante. Con esto se pretende que ya no existan contratos de protección patronal. Con estas normas es lo que se pretende. Ahora, ¿siguen existiendo los contratos de protección patronal? Sí, ahí siguen existiendo. Ahí están guardaditos, ahí están caminando todavía los contratos de protección patronal. ¿Se siguen dando? Sí. Hasta el día de hoy les aseguro que se depositaron cientos de contratos colectivos de trabajo de protección patronal, porque esto todavía no está vivo. Ahora bien, esto es el campo sindical, pero ahora vamos a otro campo de la reforma, que es muy importante, y es donde quizás se vaya a sentir más esta reforma. ¿Cuál es? El campo de la justicia del trabajo. La reforma constitucional de 2017, de manera injusta, en su exposición de motivos, dijo que las juntas tenían trabajadores que eran corruptos. La corrupción se la cargó a los trabajadores. Y yo quiero decirles que los trabajadores no son los corruptos. La corrupción tiene otros resortes. ¿Cuáles son los focos de la corrupción en el modelo pasado? El primer foco de la corrupción, el tripartismo. Como las juntas son tripartitas y así van a seguir siendo porque no se van a acabar de hoy para mañana, todavía van a existir yo creo que otros 10 años, pero en las juntas de conciliación y arbitraje, el tripartismo es lo que venía a emparentar a las dirigencias sindicales con los representantes de los patrones. Y ahí se acababan muchas cosas, se pactaban muchas cosas en contra de los propios trabajadores. Yo no creo que el tripartismo haya beneficiado a los trabajadores en el campo de la justicia del trabajo. Por eso celebro que esta nueva normatividad elimine definitivamente el tripartismo en la justicia del trabajo. Dice, ya no va a haber tripartismo. Ese era el foco de la corrupción. No eran los trabajadores, porque de los trabajadores los conozco y me consta que trabajaron durante muchos años con presupuestos muy bajos, con cargas de trabajo verdaderamente pesadísimas
y estuvieron trabajando y estuvieron haciendo las cosas con dignidad. ¿Que hay corruptos? Sí, los hay por todas partes, pero la gran mayoría de los trabajadores de las juntas, yo les reivindico y siempre estuve en contra de la exposición de motivos de la reforma constitucional de 2017, en la cual dicen, los trabajadores son los corruptos. No, el principal foco es el tripartismo, pero hay otro foco importante de la corrupción en las juntas de conciliación y arbitraje, que el presidente de la República designara al presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, o que los gobernadores designaran a los presidentes de las juntas locales de conciliación y arbitraje. Bueno, en la Ciudad de México, la designación del presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje también es del presidente. Bueno, y que estos señores los designaban sin saber de dónde vienen o cuáles son. Y son los que propiciaban la corrupción, o son los que hacían oídos sordos y ojos ciegos al campo de la corrupción. Esos son los dos focos de corrupción verdaderos que tenían las juntas de conciliación y arbitraje. Pero bien, ya las juntas de conciliación y arbitraje ha comenzado el momento de que comienzan a decir, bueno, vamos ya a ir, tendrán que desahogar todos los juicios que tengan pendientes, y en el momento en que se terminen esos juicios, se tendrán que cerrar las juntas de conciliación y arbitraje, pero no se van a cerrar como lo dijo la reforma. Otro error de la reforma, que dijo, en un año se cierran las juntas de conciliación y arbitraje, y entrégale todos los expedientes que tiene una junta, entrégaselos al nuevo juez de lo laboral. En varias entrevistas y en varios foros me pitorreé de esa disposición. ¿Por qué? Porque es imposible. Yo les digo, imagínense un presidente de junta que va a dejar de ser presidente, que se va a quedar sin empleo, le va a entregar 2,000 expedientes a un juez. Tome, señor juez, aquí están 2,000 expedientes. Y el juez, ¿cómo va a empezar a desahogar todos estos expedientes que ni conoce, ni sabe en qué momento procesal oportuno están? Eso es imposible. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social del gobierno anterior tuvo que reconocer esto como error y dijo, las juntas van a permanecer unos 4 años más. Bueno, van a permanecer todavía muchos más porque tendrán que desahogar todos los juicios. Pero además era contrario al marco constitucional, porque no hay ninguna disposición que les permita al gobierno, por muy gobierno que fuera, a cambiarme de procedimiento o de tribunal en el camino. Como dice el dicho, a la mitad del río cambiar de caballo. No había ninguna disposición. Y seguramente en estos tendríamos que irnos a muchos amparos para reclamar, ¿y por qué me cambias a la mitad del procedimiento? ¿Por qué me cambias la ley? ¿Por qué me cambias la autoridad? ¿Por qué me cambias todo esto? Sí lo entendieron las autoridades anteriores y dijeron, las juntas, está bien, las juntas van a permanecer hasta que desahoguen el último expediente, pero a partir del 1 de tal fecha van a ser todos los juzgados de lo laboral. Esa es una situación, eso es algo que es importante, pero yo voy a hacer una crítica a lo que dice la ley. ¿Cuál es la crítica? Miren, en las juntas de conciliación y arbitraje se practicaban 2 cosas que ahora nos las van a vender como si fueran oro molido. Uno, la conciliación. Por eso el constituyente de 1917 les manifestó que son juntas de conciliación y arbitraje. Porque lo primero que se tenía que llegar es a conciliar los asuntos. Y si no resultaba la conciliación, pasaba al arbitraje. Ahora, ¿cómo nos lo venden?
en los años 60, en Harvard, se estableció que debían existir medios alternativos de solución de conflictos, que son 4: la mediación, la conciliación, el arbitraje y la negociación. Pero esos 4 medios ya se practicaban, no era nada nuevo. Pero se lo adjudicó y muchos, quizás algunos ignorantes, lo tomaron como si fuese una teoría moderna. Entonces dijeron, no, hay que crear órganos de conciliación. Muy bien. Quiero decirles que en la reforma de 2012, algo de lo positivo que tuvo la reforma de 2012 fue fundar la figura del funcionario conciliador. Un funcionario que se dedicara a la conciliación de los asuntos para que el asunto no continuara en juicio. Y hay experimentos muy interesantes donde funcionaron este tipo de personajes denominados funcionarios conciliadores. El experimento más importante o el ejemplo más importante está en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, donde se tomó con seriedad la conciliación y se obtuvieron importantes resultados. Pero, insisto, se vende esto como si fuese algo novedoso, la conciliación. Por eso se llaman juntas de conciliación y arbitraje. No es nada nuevo para nosotros. El segundo elemento, la oralidad. La oralidad en México, en el materia laboral, se practica desde el año de 1931. Desde entonces existe la oralidad. Claro, la oralidad no existía en la materia mercantil, en la materia civil, en la materia penal. Y entonces nos comenzaron a presionar nuestros vecinos del norte. Oye, ¿cómo es posible que tus juicios no sean orales? Y comenzó entonces, se puso de moda la oralidad en la materia civil, en la materia mercantil, etcétera, etcétera, etcétera. A nosotros los laboralistas nos daba risa, porque la oralidad ya la practicamos nosotros. Nuestro procedimiento, dice la Ley Federal del Trabajo de 1970, el procedimiento será predominantemente oral. Pero todo debe de quedar constancia en documentos. Muy bien, la tecnología ya avanzó. Quizás ya los papeles en muy poco tiempo ya no los estemos utilizando. ¿Sí? Pero, muy bien, cambiamos entonces a otros instrumentos, pero la oralidad ya se practicaba. No es nada nuevo. Sin embargo, el término en este campo de la reforma, el término que se utilizó en la Constitución o que está en la Constitución es que se establecerán tribunales laborales. Pero entonces, para esta reforma, viene un problema. Los tribunales son caros, porque los tribunales son de 3. Y los tribunales tienen un nivel. Y entonces ya por aquí nos cambiaron y nos dijeron, bueno, juzgados de lo laboral. ¿Por qué? Porque es más baratita la justicia. Y vamos a cambiarle, porque y ya luego comenzaron algunos compañeros a decir, bueno, es que tribunal es sinónimo de juzgado, y juzgado es sinónimo de tribunal. No, en un buen español, un tribunal es de 3 juzgadores. ¿No? Para eso están los tribunales colegiados de circuito, tenemos 3 juzgadores. Entonces, ya nos abarataron la justicia al poner juzgados de lo laboral. Eso ya viene en la reforma. O sea, la reforma viene a malinterpretar lo establecido en la reforma constitucional. Ahí tenemos un primer problema, o un problema interesante, de que ya nos dicen, no, van a ser juzgados
de lo laboral. Pero hay otra cuestión. Fíjense que el Poder Ejecutivo no se quiso quedar sin su parte del pastel. ¿Por qué? ¿Por qué trasladar? ¿Qué es lo importante que se habla? Tras la justicia laboral, que era una justicia incrustada en el Poder Ejecutivo Federal y en los poderes ejecutivos locales, trasladarla a los poderes judiciales, tanto federal como locales. Pásalos para allá. Y está bien la idea, no me desagrada. Aunque yo hubiera preferido un tribunal autónomo, no dependiente del Poder Judicial ni dependiente del Poder Ejecutivo, sino autónomo, como está el Tribunal Agrario, que es autónomo, o el Tribunal Administrativo, que son autónomos. Pero acá dijeron no, que se vayan a el Poder Judicial. Muy bien. Se judicializa entonces, como se dice, la justicia del trabajo pasa a ser del Poder Judicial. Esto es parte de la reforma. Es interesante. No van a ser juzgados, van a ser, no van a ser tribunales, van a ser juzgados. Bueno. Pero hay otra cuestión que decía yo hace rato, el Poder Ejecutivo no se quiso quedar sin parte del pastel. ¿Y cuál es la parte del pastel? La conciliación. Y entonces dijeron, vamos a generar un órgano conciliador. Pero ese órgano conciliador es del Poder Ejecutivo. O sea que el Poder Ejecutivo va a seguir metiendo la mano en los asuntos laborales. Pero ¿qué es un organismo